Para esa edición, redactó una introducción que llevó por título Discurso del método para bien dirigir la razón y buscar la verdad en las ciencias. Propuso allí un método para aumentar el conocimiento, que se resume en 4 reglas: la de la evidencia, la del análisis, la del orden gradual de complejidad, también llamada regla de la síntesis, y la de la recapitulación. La primera regla del método dice que no se debe tomar como verdadero sino lo evidente, es decir, lo que se presenta al espíritu con total claridad y distinción, de manera que no pueda ser puesto en duda. Es decir, una idea es clara cuando es totalmente manifiesta al espíritu, y es distinta cuando no se la puede confundir con ninguna otra. O sea, es totalmente diferenciable de las demás. La primera regla, como ya lo dijimos, es la regla de la evidencia. En esta regla, Descartes nos exige que solamente podemos afirmar como verdadero, solo puede ser considerado algo verdad cuando esa verdad es capaz de revelarse de manera evidente en nuestro pensamiento. O sea, solo podemos aceptar como verdad aquello que es evidente. Pero entonces la pregunta salta: ¿y qué es lo evidente? ¿Qué es algo evidente? Entonces, algo es evidente cuando no admite, Descartes lo define así: aquello es evidente cuando no admite ninguna duda. Cuando una idea no admite ninguna duda, fundamentalmente una idea no admite ninguna duda cuando esta idea se presenta a nuestra mente con 2 condiciones. Cuando esa idea es tan clara que yo no la puedo confundir con otras, y en ese sentido yo puedo distinguirla de otras ideas. Entonces, lo evidente es aquello que es claro y distinto. Esa es la primera regla. O sea, la verdad, si quiere ser verdad, debe ser primero tan clara que no admita duda y tan distinta que yo no la pueda confundir con otras de su misma especie. La segunda regla, la regla del análisis, es contundente en su definición, y es que Descartes dice que la mejor forma para llegar a la verdad es dividir un problema en cuantas partes, en las partes que sea necesario para resolverlo mejor. Descartes aquí está convencido pues que es más fácil, y ese es un error de la mente, ¿no? El error de la mente consiste en que cuando existe un problema, ese problema tratamos nosotros de resolverlo en su totalidad.
No, la más fácil es coger el problema, dividirlo en partes o en problemas más simples. Y así es mucho más fácil pues llegar a resolver ese problema. Entonces la regla del análisis es dividir un problema en sus partes más simples, porque es más sencillo dividir estos problemas que resolver el problema en su totalidad. La tercera regla es la regla de la síntesis. Y en la regla de la síntesis, Descartes entiende que cuando nosotros tengamos un problema, por más complejo que éste sea, lo que tiene que hacer primero la mente es ordenar el problema. Y es que como en el paso previo nosotros hemos dividido el problema en sus partes más sencillas, pues la regla de la síntesis dice que una vez yo tengo esos problemas más simples, los tengo que ir ordenando hasta llegar a los problemas más complejos. La verdad entonces es un proceso que va de lo más simple a lo más complejo en esta regla. Y por último tenemos la regla de la comprobación. En esta regla, que también es llamada de las enumeraciones, lo que pretende Descartes es que el hombre sea capaz de revisar el proceso anterior. ¿Con qué fin? Pues con ese fin, con el fin de revisar, con el fin de comprobar si lo descubierto por la razón ha sido a partir o de acuerdo con las reglas anteriores. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que la regla de la comparación es volver a las reglas, a la regla de la evidencia, y mirar, revisar, comprobar que solo hemos aceptado ideas que son claras y distintas. Volver a la regla del análisis y revisar si el problema verdaderamente se resolvió o si dividió en sus problemas más simples o es posible encontrar otros problemas más simples. Y en la regla de la síntesis, pues que en últimas lo que busca es tratar de comprobar que de verdad el proceso fue de lo más simple y poco a poco llegó a lo más complejo. El método cartesiano tiene como misión fundamental la de convertir a la filosofía en un camino para llegar a la verdad desde una perspectiva racional. Esa es la misión fundamental. Solamente desde la racionalidad podremos llegar a la verdad. Pero para lograr tal fin, lo primero que tendremos que hacer es liberar nuestra mente de todo aquello que hasta ahora ha sido una equivocación. Librarnos de todo aquello que hasta ahora ha sido un error. La pregunta que asalta a un seguidor de Descartes es: ¿y cómo nos liberamos del error? ¿Cómo hacemos nosotros para distinguir lo que es
está verdad, ¿cómo hacemos para distinguir lo verdadero de lo que está falso? Porque hasta este momento no tenemos un criterio. El hombre no tiene un criterio para saber diferenciar la verdad de la mentira. Es más, nosotros creemos que todo lo que nos dicen es verdad y que todo lo que tenemos en nuestra mente es verdad. Por lo tanto, esta tarea es imposible si el hombre no desarrolla una nueva actitud que es fundamental si queremos distinguir lo verdadero de lo falso. Y es que el hombre tiene que aprender a dudar. Para Descartes, la duda es una duda total. Descartes lo dice claramente: hay que dudar de todo. Por lo tanto, no es un fin en sí mismo, sino que, como lo hemos dicho, es una actitud. Y sobre todo, de lo que debemos dudar son de aquellos conocimientos en los cuales uno no puede encontrar su claridad y que en ese sentido resultan poco evidentes. Eso es lo primero de lo que se debe dudar. La pregunta que asaltaría a un seguidor de Descartes es: ¿por qué el hombre tiene que dudar de todo? Descartes, para justificar esta duda, propone 4 hipótesis. No 4 afirmaciones, son 4 hipótesis. Afirmaciones, eso es una hipótesis, ¿no? Una afirmación que deberá ser sostenida para saber o determinar su veracidad. Pero para Descartes, estas 4 hipótesis no sostienen la necesidad de dudar. Hipótesis número 1 es la hipótesis del engaño permanente de los sentidos. La hipótesis número 2 es la hipótesis de la confusión entre el sueño y la vigilia. Hipótesis número 3 es la hipótesis del Dios engañador. Y la hipótesis número 4 es la hipótesis del genio maligno. Dice: quiero llegar a una verdad absoluta. ¿Sí? Para eso voy a dudar de todo lo que creo. O sea, voy a dudar de todo aquello sobre lo cual tengo una mínima razón de dudar. ¿Sí? Esta es una duda metafísica. ¿Por qué? Porque no es una duda cotidiana. Nosotros podemos dudar cotidianamente, por ejemplo, del testimonio de nuestros sentidos cuando confundimos una persona, o nos equivocamos a lo lejos, o pensamos que escuchamos un ruido en casa y era un ruido afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Esta duda es mucho más radical, porque dice lo siguiente: todo lo probable es falso, y todo lo posible es falso. Es decir, hay una verdad absoluta y una falsedad. Todo lo que está en el medio, la probabilidad, el más o menos, el quizás, el puede ser, etcétera, etcétera, es falso. ¿Sí? O sea, hay una verdad absoluta, nada más. Por lo tanto, voy a dudar de aquello que en general no tengo razón de dudar. Entonces dudo no solo de la exposición de mis sentidos respecto a los cuerpos, sino dudo de los sentidos respecto a mi cuerpo. O sea, dudo que yo tenga una cabeza, que tenga un pie, que tenga piernas, etc. ¿Por qué dudo de esto? Porque en el sueño pienso lo mismo. En el sueño
me siento a mí en una posición, por ejemplo, sentado aquí, hablando con usted, y sin embargo estoy soñando en mi cama. Entonces dudo de todo, dudo de que yo tengo un cuerpo. Y dudo también, por razones especialmente complejas, de que 2 más 2 sean 4. Es decir, de que todas las verdades de matemática que se me presentan tan evidentemente sean verdaderas. Porque puedo imaginar que hay un Dios maligno que me engaña. Vamos entonces con la primera hipótesis. La hipótesis del engaño permanente de los sentidos. Para Descartes hay un hecho que es evidente, y es que nosotros tenemos que reconocer que los sentidos son los mediadores, son el medio que conecta la realidad, lo que nosotros hemos llamado el mundo exterior, con el pensamiento. Que Descartes la denomina conciencia interior. Pero, a pesar de que los sentidos son los mediadores, lo que debemos reconocer es que indudablemente estos sentidos muchas veces nos engañan. Por lo tanto, como lo acabamos de observar en el ejemplo anterior, yo no puedo ser tan ingenuo de confiar ciegamente y por lo tanto de confiar absolutamente en los sentidos. Los sentidos como tal no son una fuente segura de conocimiento. Y por lo tanto debemos dudar de todos los conocimientos que hasta ahora hemos obtenido a través de nuestros sentidos. La segunda hipótesis va a tratar el problema de la confusión entre el sueño y la vigilia. ¿Qué significa esto? Y es que muchas veces cuando nosotros estamos dormidos, tenemos sueños que en algunos casos llegan a convertirse hasta en pesadillas. Lo que pasa es que nuestro pensamiento, muchas veces estos sueños, cree que son verdad. O sea, que de verdad está sucediendo lo que estamos soñando. Y es por eso que muchas veces nuestro cuerpo, frente a esos sueños, frente a esas pesadillas, reacciona. Porque creemos que son, ¿qué? Verdad. Pero son solamente un simple sueño. Y muchas veces, estando nosotros despiertos, hemos tenido experiencias
tan fantásticas que nos parecen un sueño, en las cuales nosotros creemos que estamos soñando. Con lo anterior, Descartes afirma que la mente no posee un criterio sólido que le permita distinguir entre el sueño y el estar despiertos. Y si esto es así, Descartes se pregunta: ¿a mí quién me asegura que lo que creí que es verdad únicamente lo soñé? ¿A mí quién me asegura que esta clase de Descartes no es un simple sueño? Y es que debemos dudar y aceptar esta posibilidad, porque, como lo acabamos de decir, si es imposible distinguir la realidad de los sueños, nosotros, ¿cómo podemos estar seguros de que existe el mundo exterior? Es una pregunta muy compleja. Y no solamente creemos que estamos en un sueño, y estamos creyendo que lo que soñamos es el mundo que nos rodea. En últimas, ¿cómo podemos estar seguros de que existe el mundo exterior si cuando nosotros soñamos no distinguimos esta posición? Es más, muchas veces cuando nosotros soñamos, creemos que lo que sucede es real, como en Matrix. En Matrix los hombres estaban dormidos y el sueño creían que era lo real. Y cuando despiertan al mundo real, creen que es una absurda pesadilla. Conclusión para Descartes: si yo no puedo confiar y no puedo distinguir entre lo que es estar dormido y lo que es estar despierto, a mí quién me asegura que esto no es un simple sueño y que lo que he creído que es verdad no es solamente el producto de mis pensamientos, de mi imaginación y de mis peores pesadillas. Aleluya. Me has salvado, tío. Eres mi Jesucristo particular. Como te pillen utilizando eso. Tranquilo, nunca ha pasado. Tú no existes. Exacto. ¿Te ocurre algo? Estás más pálido de lo normal. Mi ordenador está... ¿Alguna vez has tenido la sensación de no saber con seguridad si sueñas o estás despierto? Sí, alguna vez. Gracias a la mescalina. Es una buena forma de volar. Tengo la impresión de que necesitas desconectarte, amigo. Tienes que descansar y divertirte. ¿Alguna vez has tenido un sueño, Neo, que pareciese muy real? ¿Qué ocurriría si no pudieras despertar de ese sueño? ¿Cómo diferenciarías el mundo de los sueños de la realidad? No puede ser. ¿Ser qué? ¿Real? En la tercera hipótesis, llamada la hipótesis del Dios engañador, Descartes hace la siguiente reflexión: el gran atributo de Dios es que Dios es todopoderoso. Ese es el gran atributo de Dios. En otras palabras,
Si Dios es todopoderoso, Él puede hacer lo que quiera. Dios no tiene limitación. Puede hacer lo que quiera. Y bien podría Dios hacer como una especie de juego con el hombre. Y al tratar a su creación como un juguete, Él podría jugar a que el hombre se equivoque, a que el hombre sufra, a que el hombre cometa errores. Y a mí, ¿quién me asegura que los errores que yo cometo en últimas son causados por el mismo Dios? ¿Lo puede hacer? Sí, es todopoderoso. A mí, ¿quién me asegura que Dios no permite el engaño del hombre y no permite la equivocación del hombre? De una vez, no olviden que estamos hablando de hipótesis. Por lo tanto, aunque esta hipótesis es pensable, de inmediatamente tendríamos que decir que no es posible. ¿Por qué no es posible? Pues porque si Dios engaña al hombre, inmediatamente estaríamos reconociendo que Dios es malo. Y Dios no puede ser malo, porque le estaríamos quitando perfección a Dios. Y Dios no puede perder perfección. Dios debe ser absolutamente perfecto. Por lo tanto, se piensa, pero no es posible, como una razón fundamental por la cual los hombres se equivocan. Aunque Dios sí podría permitir que los hombres se equivoquen. La última hipótesis es la hipótesis del genio maligno. Entonces Descartes piensa, sí, es imposible que Dios no nos puede conducir al error. Esa es una afirmación evidente. Pero lo que sí podría existir es un espíritu maligno. Lo que sí podría existir es un geniecillo, un demonio, geniecillo. Lo que sí podría existir es un geniecillo que a mí me ale, que a mí me induzca hacia el error. Porque muchas veces nos ha pasado que creemos que algo es verdad y terminamos equivocándonos. Y uno se pregunta por qué, si las cosas las había pensado muy bien. Descartes dice, posiblemente un genio maligno tiene el poder para guiarnos por el camino del error. Por lo tanto, la duda que plantea Descartes se constituye en el primer paso del método para conseguir su objetivo. Ya lo hemos dicho, ¿no? Que el objetivo era fundamentalmente que el hombre pueda distinguir, establecer una diferencia entre lo verdadero y lo falso. Ese es el elemento fundamental. Desde ahí, la duda que propone Descartes tiene dos características que la hacen muy especial. La primera, y es que para Descartes la duda debe ser universal. O sea, en otras palabras, hay que dudar de todo. Hay que someter a duda todo lo que nosotros consideremos una certeza. Hay que someter a duda todos aquellos principios
religiosos, filosóficos, científicos, si se quieren llamar, en los que el hombre ha creído que son verdad. El hombre no puede llegar a la verdad si primero no reconoce que debe dudar de todo lo que cree que hasta este momento ha sido verdad. Segunda característica, y es que esta duda es metódica. ¿Por qué es importante esta característica? Porque muchas veces en una falsa lectura de la duda metódica, muchos terminan creyendo que Descartes es un escéptico. Y la duda de Descartes no es escéptica. O sea, él no duda porque no cree que no exista la verdad. Para Descartes la verdad existe. Por lo tanto, la duda no es un estado permanente del pensamiento. O sea, no es un estado en el que nos la pasemos todo el tiempo. Porque si fuera así, pues toda idea siempre la consideraríamos falsa. Y ese es el escéptico, el que cree que nada es verdad. Para Descartes, la duda es un instrumento que le permite al hombre encontrar o alcanzar, como ya lo hemos dicho, la verdad. Por lo tanto, no es un fin en sí misma. O sea, el hombre no duda porque quiere dudar de todo, sino que, como ya lo hemos dicho, la duda es un método, es un camino para elaborar, y en este caso para construir filosofía.